Ahora pasamos al siguiente ponente, que nos va a dar la visión de la gestión forestal sostenible para la obtención de créditos de carbono en una comunidad autónoma, en este caso, por supuesto, en Extremadura. Perdona, Elena, ¿tienes que cortar la presentación? Dejar de compartir. Muy bien. Y damos paso a José Luis del Pozo Barrón, que es el jefe de servicio de gestión y ordenación forestal de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura. Hola, José Luis. Hola, buenos días. Él nos va a exponer la generación de créditos de carbono en la comunidad de Extremadura a partir de la gestión forestal sostenible. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estas jornadas que creo que hacían falta, son interesantes. Voy a intentar compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, perfectamente. No sé si lo ves en pantalla completa o no. Todavía no. Todavía no. Ahora. Ahora. Creo que ahora sí, ¿no? Muy bien, pues yo lo que os voy a contar un poco en nuestro caso y sobre todo desde la Administración Forestal es cómo nos hemos enfrentado a esta nueva línea de trabajo, a esta cuestión que se nos presentaba donde había que integrar dentro de la gestión forestal pública la generación de proyectos que generaran derechos de carbono o que generaran los medios de carbono, de la demanda que había. Y nos enfrentábamos ante lo que es la gestión en montes de manables, montes de utilidad pública, que es lo primero que hemos hecho. Entonces, os voy a intentar contar el caso de Extremadura para la generación de derechos de absorción de carbono, que son los sumideros de carbono en los montes de utilidad pública, los proyectos de generación de estos derechos registrables y luego, si da tiempo, al final, una pequeña cuestión un poco novedosa que utilizamos, que es cómo aplicamos la compensación de carbono cuando nos encontramos con proyectos de interés general donde se va a suprimir una parte importante del arbolado y su sumidero de carbono. Bien, para entrar rápidamente, porque la primera parte entiendo que ya tanto Iván como Elena han entrado en ella, simplemente es que cuando empezamos con esto, ahora en el año 2019 o algo así, había, y bueno, todavía hay, aunque estamos en los cambios normativos, había dos tipos de proyectos que podían registrarse en el Ministerio de Transición Ecológica. Los de tipo A, que correspondían a repoblaciones forestales en terrenos no repoblados desde el 31 de diciembre del 89, y los del tipo B, de actuaciones en zonas forestales incendiadas mediante plantación, siembra o el favorecimiento de fuentes semilleras naturales. Estos proyectos tenían que tener una duración mínima de 30 años y funcionaban con un cálculo a priori registrable que luego había que hacerlo con crecimientos reales. Aquí en la pantalla veis lo que era la primera calculadora, que no sé si seguirá siendo lo mismo, esta de 2020, donde se hacía para las especies que más se repueblan en Extremadura, se veían cuáles eran las valoraciones a priori que se calculaban de aportaciones a los sumideros de CO2 de las distintas especies, donde principalmente pues, eran pinos y quercus, dado que entendíamos que no estábamos hablando de las especies típicas de repoblación en Extremadura. Bien, visto esto, otra curiosidad es que yo me molesté en su día, esto es al final de 2022, en ver qué empresas estaban registradas en el registro de huellas de carbono y no encontré el resultado esperado, sino que había una serie de empresas muy variopintas, de muchos sectores, casi ninguna industrial, solo una gran empresa y solo una que utilizaba los derechos para la compensación de todas ellas. Quiero decir que esto se ve que el registro todavía, habiendo un número ya significativo, pues todavía no refleja cuál va a ser el futuro, la actividad principal y que esto irá creciendo. Bien, para ver a lo que nos enfrentábamos en Extremadura, pues solo contaros por encima, para los que no conozcáis, que en Extremadura tenemos unas 150.000 hectáreas de montes de utilidad pública del ayuntamiento o entidades locales, que son con las que hemos empezado a trabajar, que la comunidad autónoma tiene unas 30.000 hectáreas de montes de utilidad pública, que existen además en distintos contratos desde hace mucho tiempo, consorcios conmigo, otras 35.000 hectáreas, y que ahora actualmente tenemos además unas 2.000 hectáreas de montes protectores que cuentan con contratos de gestión. Todo este era nuestro campo de trabajo para ver cómo se podían aplicar los proyectos de sumidero. Esto es una pequeña imagen para que veáis
cómo se distribuyen los montes de utilidad pública en Extremadura, que son periféricos de la comunidad, y el número de montes, que en este caso pues, es un número de hasta 180 montes con un tamaño medio de en torno a cerca de las 1000 hectáreas. Para poder aplicar proyectos de absorción o crear sumideros en los montes de utilidad pública que no fueran por la propia administración, sino con participación de terceros, que era lo que estaban interesados, pues tenemos que ver cuál era la base legal. Aquí ha habido muchas controversias, hay comunidades autónomas que utilizan distintos criterios y nosotros trabajamos el nuestro, que es el que os voy a contar básicamente. Entonces, en principio, si nos vamos a la legislación básica, que en este caso es la de monte, encontramos que el carbono o la fijación de carbono aparece de dos maneras. Una como servicios ambientales, dentro de los servicios ambientales del artículo 4, y otro como externalidades. Son las dos maneras en que figura el dióxido de carbono absorbido dentro de los bosques. Es decir, ellos en la ley básica equivale la fijación de carbono a un servicio ambiental o a una externalidad. Y eso es la base sobre la que nos hemos apoyado para ver cómo trabajábamos. Además, si nos vamos a donde vuelve a aparecer en la ley de montes, vuelve a aparecer en los incentivos, y en este caso vuelve a decir que la fijación de carbono aparece como una externalidad ambiental que además puede ser subvencionable. Pues esto era la base general. Si nos vamos a cómo funciona la administración, un poco, pues hay un artículo en la ley básica, que es el artículo 15, que te dice que hay 3 maneras de trabajar con un monte de utilidad pública por la administración. O bien una autorización de manial, para aquellas actividades que lo requieran por su intensidad, periodicidad o rentabilidad, que tiene un máximo de 4 años renovable, o bien un aprovechamiento forestal, que supone que es lo que se hace normalmente con los productos que hay en el monte, o bien una concesión de manial, que es cuando se aplica una utilización privativa del dominio público forestal, que puede ser a 75 años según la legislación básica, pero que como máximo sería 35 años según la ley de patrimonio y para los municipios. Bien, con estas 3 formas de operar y teniendo en cuenta que la ley de montes ya define la fijación de carbono como una externalidad, como un servicio ambiental, pues tendríamos que ver cuál es la que podíamos utilizar en nuestro caso, que era un tema complejo que nos llevó tiempo. Entonces, nosotros partíamos de que tanto concesión como autorización los puede promover la entidad gestora siempre que se rija por principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Y además debería aplicar concurrencia cuando se trate de actividad de servicios que se promueva por la administración o cuando el ejercicio excluya el ejercicio de otras actividades. Esto es muy importante a la hora de ver cómo hemos trabajado. Por otro lado, descartamos directamente la posibilidad de aplicarlo como un aprovechamiento forestal, porque en nuestra legislación no aparece este servicio ambiental como un aprovechamiento forestal, y además entendemos que el aprovechamiento forestal para nosotros es una actividad es un contrato de naturaleza administrativa especial que se rige por la ley de contratos con unos límites muy estrechos y pensado para la enajenación de productos o de servicios, pero concretos, no para futuribles, que era en el que estamos hablando en este caso. También, bueno, este es el mismo caso, lo paso rápido. Descartamos también las concesiones administrativas porque nos encontramos ante un uso privativo de una parte de un monte de manial. Entonces entendíamos que esto está destinado a actividades muy concretas y que no en este caso que estamos hablando de repoblaciones o regeneración, y que además tropieza con que muchos de nuestros montes son además montes que tienen usos comunales, con lo cual esta concesión en muchos casos es incompatible con el uso comunal del monte. Y nos quedamos con el que nos quedaba, que era aplicar aquí las autorizaciones de maniales. Para nosotros, la parte primera de esta autorización de manial estaba clara, tanto los tratamientos silvícolas como las repoblaciones forestales se rigen en nuestra legislación como actividades de maniales. Luego, la autorización de una repoblación de un tratamiento silvícola era algo que está dentro de lo que hacemos habitualmente. Otra cosa es la parte de qué pasaba con la generación de los posibles derechos registrables del registro. Entonces, aquí teníamos una parte que es ver de qué manera eso se registraba a favor de alguien que no fuera el ayuntamiento titular. Entonces, al final, lo que hacemos es, aplicamos un sistema de autorización unido a un convenio entre la entidad local y la empresa que fuera a hacer la repoblación, en el cual lo que iba es, se autorizaba a la empresa a registrar
esos derechos en el registro de carbono correspondiente. Esto básicamente es la forma de trabajar que hemos utilizado, y entonces, para si hay alguien de empresa interesado, saber que actualmente estamos funcionando con una solicitud de autorización para la regeneración del monte al ayuntamiento, titular de ese monte de utilidad pública. Una vez que tiene el visto bueno del municipio, lo remitirá al órgano forestal autonómico. Desde aquí se evaluará si debe ser sometido a concurrencia o no, según las condiciones que había. En caso de concurrencia, habría una fase de exposición pública a interesados y una selección de empresa. Bueno, esto es para que veáis lo que sería un ejemplo de un monte de utilidad pública donde podría ser aplicable. Y además, pues habría una fase de requerimientos al interesado donde ya entraría la necesidad de un proyecto que debería ir unido a su evaluación ambiental y plan de prevención, el acuerdo con el ayuntamiento, donde haya un visto bueno al proyecto y unas condiciones pactadas para registrar estos derechos, un convenio con el ayuntamiento donde se establecen obligaciones y derechos. Aquí hay una parte importante, porque estos convenios con ayuntamientos tienen una duración máxima de 4 años, prorrogable otros 4, con lo cual aún así quedarían fuera del plazo de 30 años y hay que resolver qué pasa entre el año 8 y el año 30. Y un informe de afección a red natural y evaluación de impacto ambiental. Una vez la empresa y el ayuntamiento nos hacen llegar esto, pues se pasaría por parte de la administración a supervisar y autorizar el proyecto de repoblación o regeneración, hacer la autorización de manual para la repoblación en el órgano forestal y a la fase de ejecución de las obras. Esto sería un poco el procedimiento para trabajar en el monte de utilidad pública, y hay una serie de modelos que tenemos instalados para los ayuntamientos de las empresas, que son los modelos que incluyen el acuerdo, que incluyen del pleno, que incluye los acuerdos con la empresa o el convenio, y que ponemos a disposición de quien pudiera estar interesado. ¿Qué es lo importante de estos convenios? ¿Qué incluimos en esas cláusulas importantes? Pues una de las cosas importantes es que la cláusula una vez va a llevar la capacidad o la autorización para escribir a su favor en el registro nacional o internacional correspondiente la totalidad de los derechos sobre la absorción de toneladas de CO2 que se generen por la entidad, como consecuencia de lo que se haya plantado al amparo del convenio. Y se añade, porque así no lo demandaban, una posibilidad de transferir estos derechos a terceros. Por último, y una cláusula que incluimos siempre y muy importante, es que de esta actuación no puede resultar obligación alguna ni para el ayuntamiento ni para el órgano forestal autonómico que gestiona el monte en relación con el mantenimiento de los derechos sobre la adscripción en las distintas revisiones que haya. Es una obligación que queda reservada a quien sea el titular de esos derechos. Y también una cosa importante es que hay un convenio que dura 4 años prorrogable y que, como os he dicho, pues quedará la parte posterior a esos 8 primeros años, que queda un poco en el año. De estos tipos de proyectos en este momento tenemos funcionando estos 7 que veis aquí, que hay con Silvestre y Repsol hay 5 proyectos, con Life 1 y con la Fundación OAC otro. De ellos 3 son de tipo B, 1 de tipo A, otro todavía no tenemos claro, y 2 que son mezcla del tipo A y tipo B. Esos tipos son de los que hablábamos al principio, distinguidos entre lo que son regeneración y repoblación. Esto es un ejemplo de uno de estos proyectos que en ejecución, que como he visto está por ahí Enrique, luego a lo mejor él os contará algunas cosas más sobre esto. Y con esto terminaba un poco de contar lo que es la forma de funcionar en Extremadura para los montes de utilidad pública. Sí quiero añadir que esto ahora mismo lo tenemos resuelto, sin muchos problemas, para los montes de utilidad pública del ayuntamiento, y estamos ahora mismo en fases de consulta y de resolver otros tipos de proyectos, como son los de la propia administración autonómica, cómo se harían los proyectos de generación de estos derechos registrables en montes que pertenecen a la comunidad autónoma, donde intervendría ya patrimonio y probablemente a lo mejor habría que plantearse incluso si es la propia administración la que los pone en marcha, o los que pueden afectar a esos montes que tienen contratos de gestión con la administración. Ya hemos visto que hay uno en marcha, que es el de un monte protector, pero tenemos también algunos montes que tienen contratos de consorcios antiguos, convenios, corefes, con participación en el vuelo distinta, que tenemos que resolver cuál sería la fórmula en esos casos para ver de qué manera se ponen en marcha. Bien, visto esto, que es una pincelada rápida de lo que son la aplicación a los montes de utilidad pública en Extremadura
gestiones de carbono, sí quería contaros esta segunda parte, que es un poco más anecdótica, pero creo que importante, de otra situación importante a la que nos enfrentamos, que es cuando aparecen grandes proyectos, grandes o medianos proyectos, que normalmente están declarados de interés general o de utilidad pública y que implican una corta importante de arbolado, con lo cual estábamos afectando de una manera importante a esa línea base y además nos encontramos con que son proyectos a los que difícilmente nos podemos oponer, puesto que están declarados de interés general o de utilidad pública. Nosotros, como norma general, la Administración Forestal nunca autoriza la corta de arbolado, y menos en nuestras dehesas, salvo que exista un cambio de uso del suelo forestal agrícola que esté autorizado, o salvo en estos proyectos que se declaran de interés general o de utilidad pública. Entonces, en estos casos, cuando ya no queda otra solución viable y hay que aceptar la corta de arbolado, pues hemos diseñado un sistema de compensación del carbono que se va a perder en esta operación. Entonces, hemos creado un sistema que, por un lado, valora el sumidero de carbono, por ejemplo, casi todos los casos de esa, por eso es lo que tenemos más definido, y entonces tenemos que, por ejemplo, en los Quercus hemos partido de considerar que hay una tonelada por metro cúbico de madera que haya que cortar, y que un metro cúbico de madera más o menos equivale a una tonelada de carbono, y que una tonelada de carbono de madera equivale a 3,6 toneladas de CO2 no emitido. Y esto está hecho para el año 2003. Antes nos ha presentado una pequeña tabla Elena de cómo ha incrementado el valor del CO2 en los últimos años, y nosotros para el año 2023 estamos aplicando al CO2 que se pueda perder un valor de 80,67 euros tomados de referencias europeas, de los mercados europeos. Aquí tenéis una referencia desde que nosotros aplicamos esto, que es en el año 19, el CO2 ha pasado de 24,84 euros a 82,62 euros, que está en el año 2023. Es decir, el incremento es salvaje y se está reflejando en las compensaciones que estamos pidiendo en estos proyectos de interés general. Hay que decir que, bueno, que nosotros en esta compensación tenemos en cuenta el valor del sumidero, también tenemos en cuenta el valor de reposición del árbol cortado, el coste de mantenimiento durante 20 años y el valor de madera cortada, puesto que entendemos que no puede haber un beneficio de un proyecto de este tipo. Con eso, para una comparación del año 2023 con el año 2020, tenemos que un Quercus entre 15 y 20 centímetros le dábamos un valor de 220 euros en 2023 y era el 125 en el 20, o ya una planta de más de 90 centímetros tiene un valor ahora mismo que ronda las 5.000 euros cuando estaba en torno a los 2.000 en el año 2020. Esto es una cosa muy importante, además genera... Hay que decir que esto ha sido muy importante porque hemos conseguido que en estos proyectos de interés general el número de árboles que se corta al final se reduzca drásticamente. Ya no es tan alegre, sino que la gente procura no afectar a los árboles por lo que tiene que ver. Nosotros lo que hacemos es, para evitar que haya unas repoblaciones que se pierdan en breve, es que cuando hay un proyecto de este tipo, exigimos que se haga un proyecto de restauración forestal con el fondo que se ha generado y que esto se repueble que se haga la repoblación en un monte de utilidad pública o en un monte que pueda controlar la administración para hacer el seguimiento, porque estábamos viendo que en muchos casos esto se perdía. Y bueno, yo creo que con esto es una pincelada de cómo trabajamos y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, independientemente de que al final de todas las ponencias se abre un turno de preguntas, te aviso ya de que en tu caso concreto hay un aluvión de preguntas sobre el interés que puede tener esta herramienta de mercado o de gestión forestal, etcétera, para la regeneración de nuestras dehesas y la lucha contra la terrible seca. Pero bueno, en su momento nos podrás contestar a esto. Muchas gracias y creo que has dado datos muy concretos y muy útiles para todos los que trabajamos en este campo.